Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, estimadas hermanas. Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar una vez más aquí con ustedes, acompañándoles su servidor Heriberto Elías, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, dándole gracias una vez más a ustedes por su sintonía y por permitirnos entrar hasta su hogar y darnos permiso de entrar a sus corazones por medio de la palabra del Señor. Gracias a Dios por este día, que nos ha prestado, por la vida, por la salud y simplemente por su presencia en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, sus familias, sus cónyuges, por sus trabajos. Gracias que ahorita todavía está intacto. ¿Cómo van a estar las cosas en el futuro próximo? No lo sabemos. Sin duda que vienen cambios muy drásticos. No nada más a nuestra nación, sino al mundo entero. Son cosas que están escritas, entonces se están desarrollando delante de nosotros y muchos de nosotros, tristemente, no estamos apercibidos. Entonces, si Dios permite, vamos a pronto a empezar a tocar temas tocante a estos cambios que están sucediendo. Pero por el momento vamos a seguir nosotros con estos temas, con estos estudios que hemos estado, dando, tocante, hermano, a lo básico, lo fundamental que es nuestra vida en el Señor, la salvación, el perdón. Estamos hablando del bautismo, también, y hoy vamos a tocar un tema que también es de mucha importancia, que en base a lo que nosotros entendemos, este, así como piensa el hombre en su corazón, dice el proverbista, tal es él. O sea, lo que quiere decir, cuando habla del corazón de Dios, es la mente, no el corazón de Dios, o sea, el corazón del hombre es la mente, la mentalidad del humano. Conforme es mi mentalidad, así es como yo voy a actuar, así es como yo me voy a desarrollar. Entonces, todo lo que concierne a toda decisión que yo tomo, que usted y yo tomamos en nuestra vida, están basadas en la mentalidad. Toda cuestión de cultura está basada en la forma que pensamos, porque fácil podemos crecer con cierta mentalidad de cultura, cambiamos de país o nos vamos hasta otro estado y hasta nuestra habla empieza a cambiar. Y todo es por la forma en que estamos procesando todo lo que está entrando a nuestra mente, ¿sí? Entonces, en cuanto al cristianismo, nosotros tenemos cierta forma de pensar porque así se nos ha enseñado a través de los años, desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, o algunos de nosotros que quizá crecimos en la iglesia, tenemos cierta cultura o cierta mentalidad. Entonces, cuando aparecen cosas nuevas, estas como que aparte de distraernos, como que nos tambalean un poco y como que no sabemos, parece que nos tiraron un trancazo por no sé dónde y como que nos quedamos hasta asustados y entran temores, entran inseguridades. Y pues la única razón es porque estamos impuestos a cierta cosa o tenemos ciertas cosas que nosotros vivimos o que nosotros practicamos. Entonces nosotros nos estamos impuestos, ¿sí me entienden? Pero cuando son removidas estas cosas, entonces es donde entran esas cuestiones, esas dudas y esos temores, ¿sí? Y lo único, vamos a ir mirando también en los estudios futuros también, lo único que permanece, hermano, fiel, inconmovible, es Dios y todo lo que es concernente a Dios, lo que es su presencia. La pregunta es, si decimos que nuestra fe está intacta, que nuestra fe está fundada en Dios, la roca inconmovible, Él es inconmovible, pero la pregunta es, ¿soy yo inconmovible también? ¿O yo fácilmente soy llevado también por diferentes corrientes de doctrinas? Ya no hablo nomás por decir en sentido bíblico, o sea, de doctrinas, de religión, de formas de pensar, no. Estoy hablando en general en todo lo que envuelve mi vida, ¿sí? Mi forma de pensar en sí. Entonces, cuando no hay fundamentos, fácilmente soy llevado por otras ideas. Entonces, estamos estudiando, estamos dando estos temas tocante a lo básico, hermano, lo que es la salvación, lo que es la justificación, para que estemos bien claros y bien asentados y bien fundamentados en ese fundamento que es inconmovible, que es la palabra del Señor, que es, hermano, la presencia de Dios misma en nuestras vidas y la inspiración, hermano, de las Escrituras, que son la inspiración del Espíritu Santo, y es escrita por hombres a quien Dios inspiró para que nosotros tuviésemos lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿sí? Antes de comenzar en el tema,
Vamos a hacer una oración para darle principio, para desarrollar lo que va a ser el tema de hoy. Y enseguida damos lo que es el título, ¿sí? Acompáñeme, por favor. Cierra sus ojos ahí donde está. Bendito Rey Dios, gracias, Padre Santo, por la bondad, Señor, y la misericordia, Señor Santo, que son, Señor, inconmovibles, Padre mío. Te damos gracias porque tú permaneces fiel. Eres el único ser en todo el universo que permanece fiel, Padre mío, porque tú mismo, Señor Santo, creaste todas las cosas. Y es imposible, Señor, que tú creas las cosas, les des leyes y después se cambien estas, Padre mío, porque se causaría un caos, Señor Santo, en el universo entero, Padre mío. Por eso, Señor Santo, te damos gracias. Hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú eres permanente, Padre mío, que tú no te mueves, Señor, por sentimiento ni por emociones, Señor, así como nosotros los seres humanos tendemos la tendencia, Señor Santo, a hacer, Padre. Te damos gracias, Padre, porque eres tan paciente, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Se toma toda una vida, Señor, del ser humano para alcanzar una madurez, Señor, y ese hasta cierto punto, Padre mío. Pero aún así, a través de la vida de cada uno, no nada más los que vivimos, sino aquellos que ya han muerto, Señor, ha sido bien, pero bien paciente para con todos nosotros, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú pongas, Señor, en nosotros, Señor Santo, ese espíritu, Señor, ese corazón, Señor Santo, ese oído dócil, Señor. Señor, que estés, Señor, afinado, sintonizado a tu voz, a tu palabra, mi Rey, para que podamos entender lo que tu Espíritu, Señor, quiere hablarnos en esta tarde, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesucristo, habla, mi Rey, que tus siervos, Señor, escuchamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta ocasión hemos intitulado a esta enseñanza la autoridad con la cual somos llamados hijos de Dios. La autoridad con la cual somos llamados hijos de Dios. ¿Qué importancia tiene esta palabra en nuestras vidas? Es muy importante, hermano, porque muy interesante. En Lucas capítulo 4, cuando el Señor es llevado para ser tentado, él es llevado por el Espíritu, tenemos que tener mucho cuidado. Él no fue llevado por Satanás, fue llevado por el Espíritu de Dios para él ser probado, porque pasando esa prueba, la gran prueba final, por decir, o el principio de la prueba, más bien antes de comenzar lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ser probado, tuvo que ser llevado por este proceso. Y muy interesante, en la primera prueba, le hace una pregunta a Satanás. Si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y esto es una pregunta muy interesante. Y por esta razón, porque hay una característica aquí que Satanás reconoce de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que reconocer como hijo de Dios, como vamos a ver, que si nosotros, hermano, poseemos ese entendimiento, ese conocimiento de quiénes somos realmente al ser nosotros hechos y ser llamados hijos de Dios, hay una característica muy importante que todo hijo de Dios posee, porque esta viene directamente de la presencia de Dios misma. Entonces, si la presencia de Dios mora en nosotros y fuimos hechos y aún el Espíritu mismo de Dios mora dentro de nosotros, hay esta característica es demasiado importante, cosa que la mayoría del pueblo de Dios tristemente ignoramos. Cuando le hace esa pregunta, si eres hijo de Dios, fíjese, en general, no le dijo si tú eres hijo de Dios, le dijo si eres hijo de Dios, o sea, en general, entre una multitud, podemos decir, y le dijo una palabra, di, o sea, suelta la palabra, para que esta piedra, por decir, para que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué es lo importante en esta pregunta? Porque Satanás conoce, hermano, que lo que posee el Espíritu de Dios es la habilidad para crear las cosas, de lo que no es, hacer algo que es, de lo que no existía, hacer algo que existe. Y interesantemente, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 1, está prácticamente la unión de la palabra con la palabra fe. Porque fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración o el demostrar o la actualización de las cosas que no se ven. Pero cuando tenemos fe, estas van a desarrollarse y van a aparecer o las vamos a obtener. Y qué interesante que en los hijos de Dios,
Esta es una característica que sobresale. Y qué curioso que fue lo primero que reconoció Satanás cuando confronta y empieza la prueba con el Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra, porque él sabe que cuando Dios habla, las cosas suceden. Entonces, si estaba hablando a Jesús, el Hijo de Dios, y ahorita como vamos a ver, si nosotros somos hijos del Dios Altísimo, hermano, ¿qué hay en nuestros labios? Que al momento de pronunciar palabra, pero esto es donde entra la fe, porque donde no hay fe, hermano, simplemente no hay vida, no hay esperanza, ni de recibir nada, ni de que Dios se mueva en medio de nosotros. Qué tan importante es que esa palabra sea dada a conocer para que las cosas sucedan, para que las cosas sean hechas, para que las cosas que antes no se veían aparezcan. Llámese enfermedad que tiene que ser removida, llámese bendición que tiene que ser recibida, o sea lo que sea, hermano, cualquier necesidad que nosotros tengamos como hijo de Dios es pronunciar esa palabra con fe, hermano, y las cosas van a ser hechas, ¿sí? Pero para llegar a ser esos hijos de Dios, tuvo que haber un proceso legal, el cual hemos estado explicando, y para ello vamos a comenzar. Uno de los temas que últimamente, de los últimos más bien que hemos estado tocando, es acerca, hermano, que somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Esto lo leíamos ahí en el libro de Romanos, que qué tan importante es nuestra fe en Jesucristo. Al creer que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces ahora nosotros caminamos en novedad de vida, ¿sí? Lo decimos, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que estamos diciendo? ¿Entendemos lo que nosotros profesamos con esta verdad? Que somos justificados, hermano. Acordémonos, todo viene desde el principio, desde el Génesis. Vino la caída de Adán y Eva. Y a la misma escritura enfatiza que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces viene Cristo, paga el precio por nuestra redención. El precio, hermano, de la ira de Dios en contra del pecado es puesta sobre Cristo cuando Él estaba en el madero. Entonces, toda la ira de Dios depositada en ese cuerpo, hermano, el coraje, le podemos decir, de Dios, el odio que tiene en contra de la maldad, depositado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa maldad, hermano, muere Cristo. O sea, como simbolizando, viene la muerte a esa vida de pecado. Pero 3 días después, resurge nuestro Señor de la tumba. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le da la validez aún a Jesucristo para Él ser llamado Hijo de Dios? Y lo que nos da la validez a nosotros, para nosotros ser llamados hijos de Dios. Y más tarde vamos a ver cuáles son las consecuencias para nosotros. ¿Será nada más un título? ¿O habrá algo, un peso de gloria detrás de ese título? ¿Sí? O detrás más bien de esa realidad. Porque la realidad es que somos hijos de Dios, como vamos a leer ahorita. Punto número 2, y uno de los temas que estudiamos la semana pasada, es adoptados por la gracia de Dios. Mirábamos cómo nuestro Señor Jesucristo también, Él vino y pasó por el proceso, hermano, de la adopción. Cuando María tuvo al Señor, si usted recuerda, cuando ella se casa con José, automáticamente, hermano, Él viene a ser constituido hijo adoptivo de José o hijo de José por adopción. Sí, y esto para que nosotros en lo físico pudiésemos mirar el proceso por el cual nuestro Señor Jesucristo pasó, que Él también ahora se explica en una forma física para poder entender lo espiritual, que pasó en el espíritu para que nosotros fuésemos adoptados también como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, hablábamos las últimas 2 semanas también, o los últimos 2 estudios acerca del bautismo, que es por la fe también, que explicábamos cómo también, hermano, por medio del bautismo, es un tipo y figura de una muerte y de una resurrección en el Señor, o sea, enfatizando, y ahorita vamos a ver algo bien interesante aquí. ¿Sí? Y mejor voy a dejar ahí, vamos a ver cómo explica la palabra. Para eso quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1, vamos a leer hasta el versículo 6. El subtítulo de esta porción es Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. O sea, fue llamado Hijo de Dios con poder cuando fue resucitado de los muertos. Romanos 1:1 dice así la palabra del Señor.
dice el apóstol Pablo, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia o el evangelio, escribo esta carta. O sea, es una introducción simplemente. Y enseguida dice, Dios prometió esa buena noticia, el versículo 2, hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Y luego la número 3, está hablando aquí de las buenas nuevas, o sea que iban a venir unas buenas nuevas, hermanos, que iban a revolucionar la vida de aquellos que iban a escuchar esta palabra. Y luego el 3, la buena noticia trata de su hijo, es acerca de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, y aquí es donde explicamos ahorita. Cuando viene a ser llamado hijo de José, David, hermano, y José tenían el mismo linaje, los mismos venían de la tribu, de la misma familia de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, aunque había nacido genéticamente y biológicamente más bien de un cuerpo humano, pero por medio de María, y María interesantemente se dice, aunque la escritura no dice, pero podemos deducir por las escrituras que ella vino de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque se acuerda que Elizabeth era prima de ella, ¿sí? Entonces Elizabeth, el esposo de Elizabeth también venía de la tribu de Leví, Zacarías. Entonces de ahí han deducido los historiadores, los que estudian más a fondo las escrituras, que viene de la tribu de Leví. Entonces, ¿de dónde salió esto que iba a ser de la tribu de Judá? Es por medio de la adopción. Y luego muy interesante, ahora mira el versículo 4. Y quedó demostrado, o sea, quedó demostrado como quien dice sellado, comprobado, como quien dice después de que sale de esa corte divina, no hay vuelta de hoja. Queda demostrado que era el Hijo de Dios, porque fácil hubiera sido un hombre, hermano, cualquiera, un hombre inflado, un hombre creído, llamado, diciéndose ser el Hijo de Dios, pero necesitábamos pruebas. Es como de estar delante de la corte, se necesitan pruebas. Cuando alguien es acusado o va a ser acusado para ser ejecutado, ser encerrado o para ser hecho libre de aquella acusación, de aquella condenación. Entonces todo tiene, hermano, que ser a la perfección. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo aquella validez de esa palabra de que él fuera llamado Hijo de Dios? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, nunca se había oído acerca de algo así que haya sucedido, hermano. O sea, porque cuando hablamos de una resurrección, estamos hablando de un poder, estamos hablando de una habilidad, de que algo se levante de entre los muertos, hermano. Yo por ahí había oído desde tiempo atrás que todo tiene solución excepto la muerte. Pero es incorrecta esa frase o esa expresión. Porque en Cristo Jesús aún la muerte tiene solución. Es en Dios, hermano, aquel espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, de entre los muertos. Es el que rompió esa idea, ¿sí? Y esa idea y literalmente esa maldición, porque la muerte es una maldición que llega cuando la vida es extinguida y viene como una cortina a envolver la muerte cuando se quita la vida, ¿sí? Entonces, fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor, como quien dice el apóstol Pablo, enfatizando, ¿quién se levantó entre los muertos? Él es Jesucristo, nuestro Señor, porque nuestro Señor ahora, Él es nuestro amo. Mediante el poder de la poderosa resurrección, hermano, cuando hablamos de esa resurrección, literalmente es poderosa. Porque no se toma una píldora, no se bebe alguna medicina. No se dicen ciertas palabras como si fuera un encanto. O no hay ninguna otra forma de nosotros hacer que esta resurrección, el poder de la vida, vuelva a resurgir de algo que estaba muerto, más que por la pura fe. ¿Sí? Y Dios vino a comprobar y darle validez a esa fe. ¿Cómo? Con darle vida a nuestro Señor Jesucristo y resucitarlo de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, Él es
Jesucristo nuestro Señor, mediante el poder, esta ya es una nota que puse, mediante el poder de la poderosa resurrección de Jesucristo de entre los muertos, quedó demostrado que era hijo de Dios, porque solo los que poseen el Espíritu de Dios participan de vida eterna. La muerte no tiene poder sobre ellos. Y hay algo muy interesante en eso. Estuve meditando, no es parte del estudio. Yo estuve meditando hace algunos días de por qué el Señor no quitó de una vez por todas la muerte, porque habla en el libro de Apocalipsis, hermano. Y aún en el libro, en los Corintios también, en el capítulo 15, en el capítulo que se llama el capítulo que explica la resurrección. Habla acerca, hermano, que la muerte va a ser aniquilada, destruida por completo, donde ya el hombre ya no va a morir, pero eso es en el futuro. ¿Por qué no lo quitó Dios desde ahorita? O desde que resurgió nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Por esta única razón. Imagínense, todos aquellos que fueron salvos en esa iglesia primitiva durante el tiempo cuando Cristo había resucitado, estuvo entre nosotros, entre los hermanos aquí en la tierra, entre la humanidad por 40 días, 40 noches, y después Él es levantado al cielo. Ahora imagínense que hubiera quitado la muerte, totalmente Dios, hubiera quitado la muerte, que la hubiera aniquilado por completo la muerte. Póngame atención. ¿Qué hubiera pasado con todos aquellos que todavía estaban en pecado? Al momento de Dios quitar, hermano, la muerte de sobre el ser humano en totalidad, o sea, una muerte física donde vamos a un funeral y vamos a ver el cuerpo de una persona. Todos estos que estuvieran en pecado hubieran vivido en pecado para siempre, o hubieran vivido en transgresión, hubieran vivido en rebelión para siempre, porque ellos no tenían fe para creer que Cristo los había perdonado. Pero Satanás sabe, hermano, lo trágico que es vivir sin perdón. Y por su rebelión, hermano, no haber un sacrificio lo suficiente grande, un estandarte sublime para quitar ese pecado. Porque en el ambiente espiritual, hermano, solamente Dios es el único que es perfecto y tuviera que él haber sido sacrificado. Pero ¿cómo vamos a sacrificar al Espíritu eterno? Entonces, por eso Satanás y aquellos ángeles, hermano, que tomaron la decisión para dejar su gloria, por eso ellos han quedado en una muerte de condenación para toda la eternidad. Por eso cuando los espíritus inmundos se dan a conocer a través de una persona, de personas que nosotros que decimos que están poseídas, por eso se transfiguran sus caras y aparece la muerte. Porque ese es el estado actual de los demonios y de Satanás mismos, porque ellos viven en muerte y esa es una muerte eterna. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, hermano, Él ha quitado ese poder de la muerte de sobre nosotros. Obviamente está hablando de una muerte espiritual. Vamos a pasar por la muerte física, pero aunque no es el tema después, viene una muerte, una resurrección, cuando los muertos en Cristo se van a levantar primero, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante, hermano, ya la muerte va a dejar de existir para nosotros. Y desde ahorita ya estamos en esa dimensión, desde que creímos por fe en el Señor Jesucristo. Sí. Y luego sigue diciendo, versículo 5, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar para todas partes a los gentiles. O sea, ya no está hablando, muy interesante, ¿a quién se está dirigiendo esta carta del apóstol Pablo? Es a los hermanos allá en Roma, ¿sí? Y obviamente allá en Roma, hermano, había judíos también, pero la mayoría de estos oyentes eran gentiles, era gente que no era judía. Entonces, Él les está dando, hermano, esta palabra de aliento. ¿Sabe qué? Para ustedes los gentiles también hay esa esperanza de salvación, porque antes, hermano, se creía que nada más los judíos tenían esa cercanía con Dios y eran los únicos que iban a tener o que poseían una amistad con Dios y eran los únicos que tendrían vida eterna. Pero cuando vino Cristo, hermano, se desapareció esa idea, esa mentalidad, ¿sí? Y luego dice,
por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. O sea, Dios hizo este sacrificio, levantó a nuestro Señor por causa de, o sea, en general, por toda la humanidad, a fin de que crean en Él. Lo levanta, ¿y qué causa, hermano? Fe. Esa es la fe, por eso creemos en todo ese acto de justificación. Ese es nuestro fundamento como cristianos. Es la fe que tenemos. ¿Cómo? Porque si Cristo no se hubiera levantado, se hubiera quedado ahí, hermano, enterrado en esa cueva, en esa tumba, hubiera sido igual que todo, hermano. El cristianismo se hubiera extendido hasta este momento. No existiría el cristianismo. No se hubieran hecho estas cartas de ahora de lo que es el Nuevo Testamento. Los evangelios no se hubieran escrito porque no tuvieran validez. Hubiera sido como esos libros entre multitudes que tenemos ahí en nuestras bibliotecas, ahí en casa. Hoy en día todas las bibliotecas, que ya ni eso se usa porque todo es electrónico, sería hecho polvo. Pero qué tremendo esto, hermano. Yo no sé si usted capta. Este es el peso de gloria que hay en esa fe, en aquel acto, hermano. Todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo y todo lo que era el plan, la imaginación de Dios para salvar a toda la humanidad. ¿Sí? Y luego dice lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él. Y hay otra cosa, y le obedezcan. La obediencia da a conocer, hermano, el peso, hermano, de la gratitud que hay en nosotros, que por gracia hemos sido salvos. Y aún lo que nosotros hemos recibido de gracia lo vamos a dar, hermano, en retorno por gracia. Señor, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Todo lo que hiciste es por mí, Señor. Lo único que me corresponde a mí es ahora regresarte ese favor. Ese es el gran favor, hermano, de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y luego dice, a fin de que crean en Él y lo obedezcan en fe, lo cual dará gloria a su nombre. Hermano, el yo creer, hermano, ¿cómo va a dar gloria a su nombre? Porque voy a dar permiso a que Dios haga de mí lo que Él quiera. De acuerdo a Juan capítulo 15, dice así la Escritura. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces este fruto es el desarrollo de la vida de Dios, de la vida del Espíritu, hermano, desarrollándose. Llámese habilidades que Dios nos ha dado, porque las habilidades son espirituales, son regalos de Dios. Por eso cuando dice la Escritura que Él llevó cautiva la cautividad en el capítulo 4 de los Efesios. Y dice, y dio dones a los hombres, dio esos regalos, esas habilidades, o sea, surgieron, hermano, esas habilidades que ya estaban depositadas en el hombre, en nosotros los seres humanos. Y eso, cuando nosotros desarrollamos, eso es lo que da gloria, igual que nuestros hijos, hermanos. Cuando ellos se desarrollan en ser las grandes personas que ellas van a ser, y a través de la vida, los éxitos que ellos van a ir, de los cuales van a participar, hermano. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros los padres? ¿Cómo se siente usted, padre de familia, que su hijo ya es un éxito en todo el sentido de la palabra, hermano? Es un orgullo. Esa es la gloria que le producen sus hijos a usted, ¿sí? Y luego el versículo 6, ustedes están incluidos, otra vez vuelve a enfatizar el apóstol Pablo, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. ¿Por qué es tanto la importancia y por qué tanto el enfoque nada más en estos al principio de la carta? Hermano, quería que estuvieran asegurados en su mente que ese es el corazón del hombre. Cuando habla, ese es el corazón del hombre, esa es la mente del hombre, para que así, hermano, caminasen con esa mentalidad, hermano, de que eran libres, de que eran salvos, que también sobre ellos la gracia de Dios se había manifestado. Y la pregunta es, ¿cómo camina la iglesia en estos días? Tantos años que han transcurrido, tantos años que han pasado a través, hermano, de nuestra vida, lo que llamamos nuestra vida. ¿Qué valor le hemos dado a todo esto, hermano, lo que es la gracia de Dios en nosotros? Por eso cuando dice la Escritura también, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, una ocupación de la salvación está hablando de un desarrollo, no nomás estar cuidando, que nada le vaya a pasar a la salvación, no. Hay que utilizar, es como si tengo un montonal de dinero. ¿De qué me sirve el dinero, hermano? Nomás hay guardado. O por el temor nomás no tenerlo y no lo voy a usar. Hermano, no tiene valor. El dinero tiene valor cuando estés usado, cuando estés utilizado. Mi vida en Cristo tiene valor cuando permito que Él se desarrolle en mí y Él hable a través de mí y Él actúe y Él haga todas las cosas a través de mí. El estar ahí nomás estancados. Por eso, hermano, estoy en contra yo
de ya esa mentalidad de las iglesias tradicionales, ya no. De que nomás estemos ahí recibiendo y recibiendo y recibiendo. Voy a trabajar en la obra de Dios, decimos, pero nomás estamos trabajando ahí en el templo, en el edificio, unos limpiando, otros cocinando, otros levantando las ofrendas, aún músicos y hermanos, y aún como predicadores, aún como pastores, no es eso. No es eso. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen, hermano, es que ellos mismos se iban a exponer como ese testimonio vivo, hermano, para que Dios pudiera mirar la vida o pudiera ver la gente mirar a Dios a través de mi vida y ellos vinieran, hermanos, a mí para yo compartirles. Y realmente es Dios, porque toda esta información que vamos a compartir, hermano, es todo lo que Dios ha hecho para traer salvación a la humanidad. ¿Sí me entiende? Vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 3. Espero que me estés entendiendo. Estoy tratando de explicar y también estoy viendo que el tiempo se me está acabando también. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3:18. Esta es una porción que leíamos acerca tocante al bautismo. Pero ahora quiero enfatizarme en otras cosas, otros detalles, ¿sí? Primera de Pedro 3:18. Y el subtítulo en esta porción, volvió a la vida en el Espíritu. O sea, obviamente es Jesucristo, volvió a la vida en el Espíritu. Versículo 18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Si pudiera repetir conmigo, una sola vez y para siempre. O sea que no es necesario que Él vuelva a ser sacrificado, dice también la escritora a los hebreos, ahí en el capítulo 9 y el capítulo 10. No es necesario, hermano, que se esté sacrificando y sacrificando. Fue suficiente, hermano. ¿Por qué? Porque ese cordero fue lo suficiente capaz, porque no había culpabilidad en él. Él en su perfección, hermano, como Cordero Santo, fue el pago necesario. Usted cuando va y compra un carro de $20,000, ya cuando da el último pago, o si lo da al contado, hermano, ya no van a ir después a tocarle la puerta, hey, me debes tanto, tienes que... No, este fue el contrato o el requisito fue, este es el precio. El precio, hermano, para vivir nosotros al estandarte de Dios es la perfección, ¿sí? Y Cristo fue el sacrificio perfecto, por tanto, no se necesita pagar otro precio más alto, ¿sí? Es suficiente. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física y luego dice enseguida, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Muy interesante. Cuando habla aquí esta porción, en el Espíritu, volvió a la vida en el Espíritu. O sea, vino a resurgir después de estar muerto. Vino a la vida en el Espíritu, pero muy interesante, hermano. No es su espíritu propio, aquel que le dio vida para él poder ser un ser humano y habitar en esta tierra, sino es a través del Espíritu divino, el Espíritu de Dios. O sea que aquí el protagonista de todo es Dios en su esencia. Es el Dios eterno, el Espíritu eterno, haciendo todo. Simplemente que todos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, somos piezas en todo su plan. ¿Sí? Y en este caso que estamos hablando del plan de salvación o el plan, hermano, de la justificación. Y luego el versículo 21, no vamos a brincar, no me quiero por causa del tiempo, vamos a brincarnos hasta el versículo 21. Y acuérdense que eso tocábamos acerca del agua, del diluvio. Fíjese, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva. Y qué interesante esta palabra, la palabra salva, hermano, en el griego, sozo. ¿Qué quiere decir salvar? Sinónimo, sanar. Otro sinónimo es preservar y también se puede utilizar para rescatar. O sea, y luego, y después, o sea, después de salvo, después de sanar, después de salvar, después de preservar, para depositar en un lugar seguro. Esa es la idea que da a conocer con esta palabra de salvación. ¿Cuál es ese depositar en cuál lugar seguro, hermano? Hermano, en esos lugares celestiales,
en Cristo Jesús, o sea, en la mano misma de Dios, para ya nunca, hermano, ser quitado de ahí. ¿Sí? Y luego sigue diciendo que ahora los salva a ustedes, no para quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Y luego dice, hermano, qué tremendo, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Otra vez, ¿qué importancia tiene el sacrificio? Pero más que el sacrificio, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y luego dice, es eficaz. Esa palabra eficaz quiere decir es efectiva o tiene su efecto. Otra vez vuelvo a leer. A ustedes no por quitarle la suciedad del cuerpo, o sea, cuando es el símbolo, es el bautismo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Está hablando aquí, hermano, acerca de que la validez de este bautismo es por fe. Pero ¿por qué es efectiva, hermano, esa fe? Por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le da la validez. Por eso es efectiva. ¿Sí? ¿Qué importa lo que el diablo nos diga? ¿Qué importa lo que la gente piense que somos exagerados? Hermano, es lo que Dios dice y es el requisito de Dios. Es simplemente, ¿me crees o no me crees? Esa es la cuestión para todo ser humano ahorita, hermano. Tanto el que vive en pecado, en la suciedad del pecado, como aquel que por gracia ha sido salvo. Lo entremedio, hermano, para todos es la misma pregunta. ¿Crees o no crees a mi obra redentora? En este caso, ¿crees o no crees lo que estamos estudiando? ¿Que eres hijo de Dios o no? Y luego puse una pequeña nota, dice, la resurrección es lo que da validez a todo lo que Dios ha hecho, hermano, desde siempre, concerniente a sus propósitos y promesas para el hombre, o sea, o para el ser humano. O sea, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? Que la resurrección es la base, es el fundamento. Para que, ahora sí, como quien dice, es lo final para decir uno creo o no creo en Dios. Antes de la resurrección, antes de Cristo venir aquí a esta tierra, sí se vivía por fe, pero era más difícil entender. ¿Sí? Pero una vez que ya vivimos, hermano, que es esto, o que ya entendemos lo que está escrito en su palabra acerca de la resurrección, ¿sí? Esto es lo que le da validez a toda nuestra creencia, a todo nuestro depósito de fe en aquel que nosotros profesamos creer. Creer a tal grado, hermano, que hemos depositado toda nuestra confianza, toda nuestra vida, porque imagínense si al fin de la vida todo fuera una mentira. ¿Sabe qué es lo que no le permite que sea una mentira? Porque Cristo se levantó de entre los muertos, ¿sí? Y eso fue, hermano, la causa de que en el ambiente espiritual hubiera un removimiento tremendo. Nadie de los que conocemos a Dios o hemos sido conocidos por Él y nos hemos entregado por fe, podemos decir que Dios no existe. Todos hemos experimentado la maravillosa presencia de Dios dentro de nosotros. Cuántas lágrimas no hemos derramado, hermano, cuando entramos en adoración, en alabanza, en exaltación a nuestro Rey. Se conmueve, hermano, no es nuestro cuerpo, es nuestro espíritu que es conmovido. Y ahí, hermano, no podemos decir, algunos, hermano, aún los que hemos recibido el don de lenguas, que es la manifestación de ese espíritu dentro de nosotros, no tenemos excusa. Y no podemos decir, hermano, el diablo no puede meternos en la mente que Dios no existe. Porque hay pruebas indubitables, pruebas que no tienen duda de que Él vive, de que Él reina. Y aún si leyéramos ahí en Romanos 1, sigue leyendo, hermano, acerca de la creación misma, manifiesta la gloria de Dios. Aún el salmista habla también acerca de la gloria de Dios. Sí, en el capítulo 8 de ahí del libro de los Salmos, eso es tremendo. Y luego sigue diciendo, ahora fíjese, el versículo 22, 3:22, 1 Pedro. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios. Y luego fíjese, o sea, después de la resurrección. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes, dicen, aceptan su autoridad. Aceptan la autoridad de aquel que una vez estuvo aquí como siervo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2.
se anonadó, se hizo nada al venir a ser hecho siervo, hermano. Como quien dice, se despojó. Otra vez, siempre vamos a volver a caer a la historia, hermano, del hijo pródigo. En el momento que el hijo pródigo sale de la casa de su padre, podemos decir, él se quita su manto o la autoridad de lo que era, toda pertenencia paterna o toda bendición paterna, ¿sí? Pero cuando él llega y vuelve en sí y regresa a casa después, hermano, de humillarse, y llega con una postura de venir a pedir perdón, una mentalidad de perdón, hermano, un corazón arrepentido totalmente. Y viene y se presenta delante de su padre. ¿Qué es lo primero que hace su padre? Lo viste. Ordena que sea vestido y ordena que un anillo, ese anillo de autoridad, hermano, otra vez más vuelva. ¿Por qué? Porque nunca perdió su postura como hijo, sí, pero ahora es reconocido delante de los testigos. Por esto es muy importante nuestro testimonio delante de los testigos, para que aquellos que nos llamamos o nos decimos ser hijos de Dios, o somos aún delante de la gente o no lo somos. A Dios, hermano, no lo podemos engañar. Usted sabe cómo anda, yo sé cómo ando. ¿Cómo está mi corazón? Pero bueno, si esto es lo que al Señor le sucedió, la pregunta es, al nosotros ser llamados hijos de Dios, ¿podemos decir lo mismo, hermano, que los ángeles, las autoridades y aún los poderes o las potestades también aceptan nuestra autoridad? Es una pregunta muy importante. ¿O seremos como aquellos hombres que fueron exorcistas, ahí en el libro de los Hechos, que queriendo ir a reprender, echar fuera a los demonios, hermano, de un hombre, salieron desnudos y corriendo, porque les dice el espíritu inmundo, prácticamente, ¿y ustedes quiénes son? Dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, dice, ¿y ustedes quiénes son? Bola de farsantes nomás, creídos, altivos, nada más, ¿sí? Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Ahora es donde entramos aquí nosotros, hermano, para que cuando terminemos ahorita este estudio, nunca más volvamos a cuestionar a nadie. Aunque alguien nos cuestione, sí nos pueden cuestionar, pero que nosotros mismos ya no volvamos a dudar que si somos o no somos hijos de Dios. Romanos 8, 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, actualmente, y aún, hermano, antes de venir a Cristo, el Espíritu de Dios nos guió hacia Él mismo. 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Y ese es el factor, hermano, más grande y más en estos días, que las cosas no son iguales y nunca serán iguales. En muchos cristianos, en muchos hijos de Dios, hay miedo por lo que está a punto de acontecer, y resulta que estas cosas ya estaban escritas. Y empezamos a dudar, hermano, en nuestra postura como hijos de Dios, o realmente nunca lo hemos entendido. ¿Qué quiere decir aquello? Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, o más bien, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ya hablamos acerca de esa adopción hace 1 o 2 semanas atrás. Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Se oye medio raro, como sus propios hijos, o sea, como si fuésemos, como si no fuésemos, ¿sí? Y ahora lo llamamos Abba Padre. Y explicábamos este versículo, hermano, que prácticamente, mire cómo dice Gálatas 4:4. Rápidamente, Gálatas 4:4. Esta escritura va a reenfatizar lo que este versículo está diciendo. Gálatas 4:4 dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. El 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos. O sea, le dio el precio que era necesario para pagarse. Y resulta que Él mismo era el precio. Él mismo era esa moneda, por decir, que se necesitaba para ir a comprar aquello, que eran las almas, y aún para que fueran libres nuestros espíritus. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos.
Y debido a que somos sus hijos, aquí no deja el lugar a la duda. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo. O sea, esta es la prueba. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro, o sea, lo depositó en nuestro corazón, al cual nos impulsa a exclamar y otra vez esas palabras. Abba, Padre. Por eso, hermano, cuando adoramos, Padre, Padre mío, te alabo, Padre, te amo, Padre. Hay veces donde se nos va, papá, papacito, Padre, Padre eterno. Y luego el versículo 7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y mi pregunta es, hermano, ¿por qué hay dudas en nosotros? Porque ¿será que decimos Dios no me escucha cuando yo le pido algo? ¿Será esa la razón o será suficiente? ¿Será que Dios no está ahí o no escucha? ¿O será el problema? ¿Será más bien yo? Por falta de fe, porque no me alineo con Dios, porque vivo en pecado todavía quizá. Hermano, ¿cuál de nosotros que somos padres, cuando nuestros hijos, hermano, no están alineados con nosotros, somos nosotros capaces de darles todo, o estarles entregando, estarles dando? Es impropio y es injusto. Pero cuando nuestros hijos están alineados, hermano, con aquello que llamamos obediencia, ellos no tienen que hacer nada para merecerse algo. Y siempre estamos dándoles y proveyendo y proveyendo. Y así es Dios con nosotros. Cuando reconocemos su autoridad, reconocemos su majestad, caminamos en obediencia, hermano. A todo lo que Él declara, a todo lo que Él nos incita a hacer, hermano, bajo la justicia, hermano, a Él no le cuesta nada soltar, bendecirnos, darnos todo lo que pedimos. Por eso pedid y se os dará. ¿Sí? Todo lo que pidieras se les va a dar. Y dice enseguida, o regresamos otra vez ahí a Romanos, terminamos en el 15, la última parte del 15, de la mitad del 15 hacia abajo. Romanos 8:15. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, lo mismo que leímos ahorita en Gálatas. Ahora fíjese el 16 como dice, ya vamos terminando. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. La versión, la Reina Valera. Su testimonio da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí? Es un testigo, hermano, y está dando testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es Él mismo dando prueba de que Él está dentro de nosotros. ¿Y todo para qué, hermano? Para comprobarnos de que somos sus hijos. Hermano, si su conciencia ya no le redarguyera en cuanto al pecado, ahí pudiéramos decir quizá a lo mejor Dios lo ha abandonado. Y aún así, hermano, Dios no abandona la obra de sus manos. Nosotros somos los que abandonamos, y ese es el peor enemigo, hermano, del hombre. Cuando permitimos que esas ondas o esas olas o esas palabras mentirosas, negativas, hermano, infernales, que nos digan, Dios no te ama, Dios no te escucha. Hermano, ¿qué harían esas palabras a un niño que algún bully o alguna otra persona le dijeran acerca de su padre, de su madre, cuando su padre y su madre, hermano, están al 100% ahí por ellos, hermano? Van a trastornar la mente de ese niño. Y es lo que el enemigo, hermano, ha hecho a nosotros y nos ha metido en nuestra cabeza para hacernos cuestionar. Aún acuérdese, ahorita donde leíamos ahí en la tentación del Señor Jesús, en Lucas capítulo 4. Si tú eres hijo de Dios, así comenzaba Satanás. Si tú eres hijo de Dios, como dándole al Señor para que Él dudara si era o no era hijo de Dios. Está tremendo esto. O sea, no nomás nosotros somos los únicos, hermano, sino que a nuestro Señor Jesucristo fue tentado de la misma forma. Más bien deberíamos de decir y actuar y vivir de esta forma. Porque soy hijo de Dios, esto y aquello otro. Porque soy hijo del Altísimo, soy fulano. Porque soy hija del Altísimo, no tienes potestad en contra de mí, Satanás. Porque soy hija del Altísimo, hermano, todas las promesas de Dios, hermano, son para nosotros. Y fíjese cómo va a terminar esta escritura ya. Versículo 17. Así que, como somos hijos,
también somos sus herederos. Wow. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. O sea que toda la gloria de Dios, hermano, es depositada en Jesús y al mismo nivel es depositada en los hijos de Dios. Hermano, pero ¿por qué yo no veo nada? ¿Por qué vivo en pobreza? ¿Por qué? Es precisamente la mentalidad que usted y yo cargamos, como dije al principio. Es el resultado de la mentalidad, no es el resultado de la verdad. Porque si viviéramos en la verdad, hermano, nos apegáramos a esta escritura, a estas promesas, cambiáramos toda nuestra forma de pensar, por lo tanto, toda nuestra forma de vivir fuese transformada. Por eso muchos de nosotros tenemos el mismo trabajo por hace muchos años, pero estamos bien cómodos. No, que me siguen dando un aumento de 10 centavos, 15 centavos, un aumento. Cuando ahorita ya pudiera ser el dueño y tendrá, hermano, empresas, no nomás una empresa, empresas. ¿Sí? Y es nada más uno de los ejemplos de lo que es la fructificación. ¿Sí? Nuestros hogares deberían de ser distintos. Todo el sentido de la palabra de lo que es, hermano, diferente, distinto, cobraría nueva vida. Seríamos totalmente diferentes de aún hace un año. Ahora, los que vivimos igual que hace 5 o 10 años, algo está mal. Y no es Dios el culpable, somos nosotros. Y yo quiero hacer esta pregunta: ¿cómo está en aquellos que no han cambiado, en aquellos que se sienten atorados en lo mismo? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Quién es Dios en su vida? ¿Dónde está la palabra de Dios en su vida? Porque, hermano, algo que está muerto no se mueve. Y si quizá yo estoy muerto, mi espíritu quizá estoy adormecido, no va a haber vida, no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento, no puedo esperar nada. ¿Sí? El tiempo sigue, pero yo estancado. Y eso es anormal. ¿Sí? Porque si yo soy llamado a fructificar, esto está diciendo que hay movimiento en mí. Pero cuando estoy atorado, estoy ahí nomás, como quien dice, estoy muerto, porque no hay movimiento en mí. Y fíjese enseguida lo que dice. Así que versículo 17, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Aquí muy interesante. Si vamos a participar de su gloria, vamos a participar de su sufrimiento. Mi pregunta es esta: ¿el sufrimiento, hermano, ese se vive allá en el cielo? Absolutamente no. Entonces esta gloria de la cual debemos de participar tiene que ser una gloria aquí en la tierra, porque aquí es donde vamos a dar a conocer al Señor. No está hablando de una gloria eterna. No está hablando de una gloria que vamos a disfrutar allá en las alturas. Está hablándose de una gloria aquí, hermano. ¿Para qué quiere Dios exaltar o supuestamente que sean exaltados sus hijos donde todo es perfecto? ¿Sí? Es como traer una batería o una lámpara y querer utilizarla a pleno día donde la gloria del sol está alumbrando a su máximo. Mejor apague su lámpara, porque de nada sirve. Aún la gloria del sol es más fuerte. Esa lámpara va a parecer muerta. No, donde son glorificados los hijos de Dios, donde las lámparas de Dios van a sobresalir, es aquí, en esta tierra. Aquí es donde le vamos a dar gloria al Señor. Hermanos, están pasando ahorita cosas bien interesantes, bien tremendas. Y cuando no estamos preparados, hermanos, causan temor. Todo lo que está pasando ahorita. Tanto en el sistema político, hermano, lo que nunca habíamos visto. Parece ahorita este país, parece un país tercermundista, donde no hay leyes, donde no hay quien esté en control, donde no hay quien ponga orden en las cosas. La Constitución, que era la base, el fundamento de este país, hermano, que en su mayor gloria, hermano, este país ha sido el productor y el reproductor, hermano, pero sabemos que en las últimas décadas ha habido un decaimiento, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, aún en la producción, no nomás en los valores, cuando hablamos en el del cristianismo. En la producción también todos los trabajos se han ido fuera. En los últimos años algunas empresas se han regresado,
Pero ahorita hizo una guerra tremenda, hermano. Todo lo que vimos en las protestas este verano. Y ahorita otra vez se volvió a levantar ahí en Oregon. Este día es un caos. Las cosas no están igual. Queremos, pretendemos, nos hacemos como si todo está bien. Las cosas no están bien. Nada más es mirar lo que va a pasar en el fin, hermano, antes de que Cristo regrese a la tierra. Y nos vamos a dar cuenta que no son cosas buenas. Bueno, no son cosas buenas para aquellos que no tienen a Dios. Pero, hermanos, son promesas, hermano. Yo así es como lo miro, aunque son cosas desastrosas que van a pasar. Hermano, el prometido va a regresar una vez más a esta tierra. Y la pregunta es, ¿lo estoy esperando? Porque estoy desesperado, Señor, ya no aguanto, llévame de aquí o ven, Señor. Oh, Señor amado, te amo, te alabo, te exalto aquí en este lugar. Pero sé que tu presencia misma, cuando ya este velo de carne se ha quitado, te voy a ver cara a cara, Señor, y te quiero ver, Señor Santo, en tu plenitud. ¿Cuál es la mentalidad suya? Terminamos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, aquí, también debemos participar de su sufrimiento. Aquí, hermano. Sin embargo, el versículo 18, y ya con eso termino. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria venidera que Él nos revelará más adelante. Ahí sí está hablando más adelante de esa gloria venidera. Por lo tanto, hermanos, espero que esté claro. Hay más escrituras sin duda, pero pues ya esto ya es para nosotros. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quién es usted realmente? Estas promesas que nosotros miramos a través de las escrituras, ¿tienen validez en nosotros o son simples cuentos o son simples imaginaciones? Es lo que la gente del mundo cree. Sí, que estamos locos, que no tiene sentido, y resulta, hermano, que la gente más inteligente que ha existido a través de toda la humanidad es gente que se ha sometido a esta palabra. Es gente, hermano, que ha creído al evangelio. Es gente cuyo Dios le ha dado esa inspiración para ser más creativos, ¿sí? Para que se desarrollen, para que fructifiquen. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Altísimo Rey Dios, gracias, bendito Rey. Una vez más, Padre, por el poder que podemos encontrar en tu palabra. Gracias, Padre, porque a base de sufrimientos, Padre, es cuando sale lo mejor. Son como las uvas, que entre más exprimidas ellas son, es como se extrae el precioso jugo que contienen. Y cualquier otra fruta, hasta que no es aplastada, Señor. Así la vida, Señor, de todo ser humano. Surge lo mejor cuando estamos en las mayores dificultades, cuando estamos en los más grandes aprietos, cuando estamos en las situaciones que parecen que nos van a quitar la vida, Señor. Porque ahí es donde tú te glorificas a través de tus hijos, Padre mío. Hoy en día, Padre, estamos viviendo el tiempo final donde la iglesia tiene que levantarse. No queremos muchos y más si todo nos está yendo bien económicamente. O es pura buena noticia tras buena noticia en cuanto a todo lo que hay aquí en la tierra, los bienes, los placeres. Luchamos con estas cosas, pero la realidad es esta. Todo lo que tú hiciste no fue nomás por mí. Todas las bendiciones que me has dado no son para mí. Son cosas que me has dado para que yo las comparta. Son bendiciones que tú me has dado para que yo las suelte. Todo lo que yo he recibido aún, cualquier sacrificio como hijo de Dios, el tiempo invertido en lectura, en ayuno, simplemente en encerrarme en tu presencia, es para yo darlo gratuitamente, porque es cuando con más facilidad sale aquel sentir profético, ese espíritu de profecía. Es cuando más surge, Señor, los dones que has depositado en nosotros, es cuando más se van a utilizar, Señor, para el bien de todos los que nos rodean. Porque lo único que a ti te interesa es que toda humanidad participe, aunque sabemos que nunca lo va a hacer por causa del corazón duro que hay. Y tristemente en la mayoría, Señor,
de la gente. Pero aún así tu mano de misericordia no deja de extenderse para querer rescatar, Señor, y seguir invitando. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que es sólida, que es inconmovible. Permítenos y enséñanos, Señor, a confiar aún más y más en ti. Que aunque vengan vientos, vengan, Señor, los vientos con ímpetu y hagan, Señor Santo, que quieran destruir, Señor, nuestra casa, esta permanezca, porque está sentada en tierra firme, en tierra sólida. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, a cada una de mis hermanas, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre mío. Es la fuerza tuya, Señor. Tú con más fuerza nos puedes apretar que lo que nosotros podamos abrazarte a ti. Por eso te pedimos que en tu misericordia, Señor, tengas compasión de nosotros y ayúdanos, Señor, a crecer para poder ver que tú estás con nosotros como hijos amados que somos delante de los ojos de nuestro Padre. En el nombre de Jesucristo, te bendecimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como siempre seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que pasen muy buenas noches. Amén.